El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Internautas del mundo, unidos, heme aquí. Ya estamos nuevamente, gracias por acompañarnos, subirse con nosotros a este sueño. Empezamos polifacéticamente, segunda temporada con Internautas del mundo. ¡Unidos! Hola, hola a todos, buenas tardes, bienvenidos con este cambio de horario en el programa. Mi querido Vic, bienvenido. Hola, un gran saludo gracias. A todos, gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias. Y otra vez aquí, hablando de vidas pasadas. Vidas pasadas. Taller de vidas pasadas y estudio del alma. Es correcto. ¿Por dónde empezamos, señor? Por el principio, como iniciamos justamente la parte de este taller, siempre con la pregunta de si estás vivo o estás muerto. O sea, ¿cómo? Exactamente. O sea, ¿cómo? Pues bueno, las diferentes teorías manifiestas en lo que es la parte espírita. Vamos a hablar justamente, lo que pasa es que vamos a explicar ahí qué es lo que va a ocurrir. El día 6 y 7 de junio hay un taller que vamos a estar impartiendo. Ya tenemos varios años impartiéndolo. El tema es un formato de psicoterapéutico, principalmente tanatológico, para llevar el proceso del entendimiento de la trascendencia. ¿Realmente trascendemos? O sea, ¿cuáles son las diferentes teorías? Iniciamos lógicamente por los diferentes conceptos religiosos del budismo, el cristianismo, en el concepto de la transferencia, vamos a llamar, de la transición. El otro paso. Decía yo, la graduación de la vida. Exactamente. Te graduaste de la vida, ¿no? O sea, muchas corrientes, ¿ves? Sí, y llegamos, el trasfondo es espírita totalmente, es el entendimiento basado en los libros y las experiencias que hemos estado teniendo a través de las regresiones a vidas pasadas que se han estado realizando, y pues bueno, lo que está todo documentado, ¿no? Que realmente cuando el cuerpo deja de existir, o deja de latir el corazón, por llamarlo así, o deja de funcionar el cerebro, existe un algo más allá. La pregunta basada, ¿qué hay más allá? En el proceso de la muerte, ¿quién dice? Cuando deja de funcionar el cerebro dicen que están muertos. Yo conozco muchos que están caminando y no les funciona el cerebro. ¡No, no es cierto! ¡No! Básicamente, entonces, muerto clínicamente. Sí, que hay de hecho hay casos documentados también en las experiencias cercanas a la muerte, que se conocen los SM, y vienen nuevamente, y son muy similares en relación a lo que se tiene en información cuando viene un medium, que es principalmente las experiencias que tenemos, y te dice cómo es allá, cuál es el proceso de la transición, está basado en eso precisamente, en este taller, en este formato de experiencias, ayudar a entender a las personas justamente este proceso tránsito. No es entender, más bien, no es entender que hay más allá de la vida, sino entender el concepto de la vida. Porque para poder yo entender el concepto de la trascendencia, hay que entender el concepto de lo que llamamos vida. ¿Vale? Justamente. Yo creo que eso te ayudaría, ¿no? Facilitar el proceso. Sí. A saber, ¿sabes qué? Bueno, ya cumplí, ya vine a hacer lo que tenía que hacer. Ya me voy en paz, ¿no? El tema es, ¿y cómo sabes lo que tenías que hacer? Por eso. ¿Y cómo sabes que te vas en paz? ¿Y cómo sabes? No. Por eso las vidas pasadas, Exactamente. el checar, ¿no? Es un proceso de un entendimiento, y va a haber siempre este proceso, lo vemos
hay muchos autores de estos procesos que nos explican. Me gusta mucho el que está de moda, el Chico Javier, Mike Armstrong, a nivel terapéutico, Brian Weiss, su discípulo Mike Armstrong precisamente, que nos hablan constantemente bajo formato científico y las investigaciones que han realizado con experiencias. Me gusta más el de Mike Armstrong porque es mucho más específico en este proceso de transición. Los lleva en su técnica a vidas pasadas, y los detiene en el proceso de la transición. Y justamente esta pregunta se hace: ¿cumpliste el objetivo? ¿Se cumplió parte del objetivo? No, Bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces nos narran mucho, y es lo que vamos a estar presentando justamente en este taller, en relación con experiencias dinámicas que hacemos nosotros ahí. Lógicamente no vamos a hacer que la gente sienta la trascendencia, o que vean el túnel, o que vete a la luz. No. Fíjate no que muchos escépticos decían eso, ¿no? Sí. Como uno ya contó una historia de que ve un túnel, un hilo plateado, etcétera, etcétera, etcétera. El otro se lo imagina, se sugestiona, Sí. y no es que realmente lo haya pasado, sino que pues ya agarró el texto, agarró el diálogo y lo presenta nuevamente, ¿no? Sí. Como si fuera, ¿no? ¿Cómo saber? Sí, no. Sí, justamente sobre esto es lo que estamos, las diferentes teorías que se manejan ya en este medio, en este proceso de la transición. Vamos a estarlo viendo en este taller. Las dinámicas van a estar representando justamente este proceso de entendimiento en el tema del alma. Aquí es el proceso del alma. El objetivo real es entender que no soy solamente este cuerpo, que hay un proceso un proceso del alma. Psicoterapéuticamente se le conoce como el niño interno, ¿vale? En astrología lo podemos estar viendo como el efecto de Quirón, las 5 heridas del alma o la trascendencia del alma. Que ahí es donde yo empiezo justamente a hacer este proceso de estudio. Bueno, el tema viene mucho más atrás, lógicamente. Cuando mi padre a mis 14 años, 15 años, me empieza a abrir la ventana, la puerta, diría yo, a este mundo, y en mi curiosidad, pues yo quiero ir, quiero ver qué es, y empiezo a entrar en estas sesiones espíritas y con un medium, con un trabajo directamente, y yo quedé realmente fascinado. Ahí me entró mi gran admiración a todo este mundo. Me alejo de esta parte, me gana el mundo, y es en una crisis donde hay que regresar justamente. Me han contado, ¿no? Que suele ocurrir, que así pasa cuando Sí, sucede. exactamente. 15 años después me obligan a regresar a este proceso, y ya para no soltarlo. Entonces, la manera de regresarlo es el entendimiento de quién eres tú y qué haces. Y el primer objetivo era qué es lo que vengo a hacer en esta vida, y eso me lleva directamente a la astrología, en específico lo que es la astrología védica o la astrología karmática. Y el primer tema es: tú tienes un origen y tienes un objetivo, exactamente, y tu origen no es el vientre de tu madre, tu origen viene mucho más atrás. Y ahí empecé otra vez a reconectar todo este tema, y de ahí surge este taller que hemos organizado y que lo llevamos bajo este proceso terapéutico. Lo que sí hacemos en el modelo de la experiencia es hacer una meditación en el grupo, en donde vamos a realizar un proceso de vidas pasadas con un especialista, lógicamente. Eso sí es esta parte que podemos hacer. Pero todos van a hacer el proceso Todos de regresión. vamos a hacer en el proceso de regresión, es correcto. Ok, es una bastante interesante, pero es muy Sí. poco tiempo, ¿no? Son 2 días, ¿cuánta gente va a Son ir? 2 días, estamos viendo cupo limitado, 20 claro. personas, Ok. cuando mucho 20 personas, y eso porque somos 2 personas los que vamos a estar trabajando ahí. Van a estar canalizando. Sí, exactamente. Entonces, sí, no es el objetivo de que si alguien quiere entrar o alguien tiene facultades o ahí se las viene a encontrar, pues bueno, también estamos preparados para el proceso. Te iba a decir, y Que si no ahí lo- las encuentra, sí, porque Sí. todo tiene un para qué. El alma va a estar llamando, siempre va a estar llamando, y la negación es constante. Si te contara, digo, después hacemos un capítulo de eventos, de casos reales que me ha tocado experimentar, y que al no poder conectar con ese acuerdo que se hizo, porque no es ninguna facultad, no es ningún don, es un acuerdo. nada. Es un acuerdo de almas, y tú te comprometiste a hacer un canal, un medio de comunicación
entre estos dos mundos, entre estos dos medios. Entonces es cuando la persona, el canal, la materia, se conoce como la materia, pues se le empieza a cruzar todo en la vida completamente. Incluso llegan hasta enfermar, llegan hasta por el proceso de negación, es que tiene un fenómeno totalmente explicable bajo el concepto, es un fenómeno de un autocastigo inconsciente. Cállate. Sí, pues sí. Cállate. O sea, que no es me permito. Cuando estás a punto de morir 1, 2, 3, 4 veces. Sí, y no hacemos caso, y entonces tienen que vivir todo un proceso en lo que representa la parte de su vida, incluso con temas de enfermedad se llegan a manifestar. Sí, claro. Pero al contrario, cuando se acepta el pacto y se acepta este proceso de canal, de medio de vínculo de comunicación, todo fluye, las puertas se les abren, tienen una vida extraordinaria, digo, con una responsabilidad más. No, claro, claro. Como decía el tío del Hombre Araña, ¿no? Todo poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, claro. El tío Ben. El tío Ben. Fíjate que alguna vez alguien me preguntaba, oye, pero yo cómo entender a alguien que no quería ir con un tanatólogo, pero que tuvo una pérdida bastante fuerte durante el COVID. Sí. Y me decía, pero es que yo sueño a mi familiar y yo lo veo, yo la siento, pero yo no creo en eso, pero es que eso no existe, pero ¿por qué lo traigo? Pero dije, a ver, hay un libro que se llama Muchas vidas, muchos maestros, que se me ocurrió en ese momento recomendarle. Sí, curiosamente, ¿no? Curiosamente se me ocurrió. No vaya a ser como dicen estos autores que nos susurran al oído o dentro de la cabeza, o simple y sencillamente se cae de la mesa o del algo que está relacionado. Justo. O que te lleva a ese tema. Justo. Cuando yo se lo recomiendo, me entra la curiosidad. A ver, no lo había leído, pero yo te lo recomiendo. Sí. ¿Y de dónde te salió el tema? ¿Por qué vienen las preguntas de acá para allá? Las preguntas de acá para allá. El entrevistador eres tú. Esta persona me decía, es que yo no creo y todo el mundo me dice que se quiere comunicar conmigo. Voy a ser más específica porque está muy... esta amiga pierde a su pareja. ¿No? Durante el COVID, y su pareja, otra chica, vivían ellas dos solas. Muere, ella llega y la encuentra muerta. O sea, murió sola su pareja. Y entonces la oye, la ve, la siente, pero ella no cree en el espiritismo, no cree en todo esto. Pero ella sabe de mi conexión con todo eso. Entonces me dice, a ver, tú explícame de manera que yo entienda, que yo me quede en paz, porque no quiso ir a tanatología. No quiso, dije, mira, toma una terapia o algo. Todo era por teléfono, por la época de COVID. Entonces ella muy científica, muy pensante, muy todo. Me dijo, no, yo no quiero salir, yo no quiero a ningún lado, el virus y el rollo y shalala, ¿no? Y luego con la pérdida reciente, pues menos. Le dije, mira, hay un libro que se llama así, así, asado, pero yo diciéndole, y como dicen, bajando la información. Sí. Terminamos la llamada y me pongo a buscar el libro. ¿De qué habla este libro? ¿Por qué? Entonces, exacto. Sí, yo también empecé a entender muchas cosas, ¿no? Sí. Y más porque este libro lo empieza a escribir un psicólogo, un hombre de ciencia. Un hombre de con ciencia. Un gran prestigio en su medio en los Estados Unidos, que terminan pues lógicamente diciéndole gracias, ya no entras en estos medios, ya no entras aquí. me gusta mucho también, psicólogo, especialista también, discípulo de Brian Weiss en esta técnica, Mike Armstrong, que lo acabo de mencionar, porque él es mucho más técnico todavía. Brian Weiss es mucho más lindo, más amoroso, más entregado al concepto del amor, más campechanón. Pero si quieren algo todavía más científico, más estructurado, Mike Armstrong. Entonces, sí, él documenta todo, entra en estos y se especializa, en el concepto de la transición. ¿Qué pasa en el lapso en donde un alma está aquí, presente, pierde la materia y vuelve a ser presente, lo que conocemos como una reencarnación? Que por cierto, en la Biblia aparecía el concepto de reencarnación hasta el 1565 en el concilio que
que realizaron y desaparecen el concepto de la reencarnación. Ujú. Pero era algo que se aceptaba en la antigüedad. Digo, se les ha de haber dicho fácil, pues si voy a regresar, pues ya me voy, ¿no? Entonces quitan esa parte para evitar todo este tipo de situaciones. Y este especialista trata en sus libros todo lo que acontece entre una vida que llamamos y la siguiente. Entonces esa es su especialidad, el tránsito que ocurre durante y en el proceso de regresar a esta existencia. Ay, Por eso pero llamamos también al taller hablábamos, el ¿no? estudio del alma, precisamente. Estudiamos Ok. el proceso del alma. El proceso del alma. Sí, porque también me decías, el tiempo no es lineal, no es que regreses 5 años después, No. o en otro bebé, o en otra, o sea, puedes regresar a No. China en el año 1100, en el año 800, Sí, o futuro. y es un caso curioso porque justamente en una sesión estábamos haciendo una pregunta y yo pregunté directamente en el proceso, ¿por qué hoy, por qué no antes, 1800, cuando inicia todo esto con las mesas flotantes, Allan Kardec, y empieza a hacer todo el concilio de información y organiza y le pone nombre a todo y le pone un sentido y arma la primera escuela, ¿no? Los primeros conceptos. Los primeros conceptos. Hasta el día de hoy, ¿por qué no nos habían mostrado esta, podríamos llamarle nosotros, distorsión del tiempo, en donde podemos estar viviendo todas las vidas, o todas las vidas las estamos viviendo al mismo tiempo? Y la respuesta práctica fue: el tiempo no existe. O sea, es un invento de ustedes. Pronto. Para pronto no existe. Existe lo que se llama es la temporada, el evento, el acontecimiento, eso es lo que existe. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de ira, una persona iracunda, puedo tener diferentes existencias a Ahora, través de vivir mí no va a estar hablando. de vivir bueno, ya cualquier sitio, me bajó la información. Entonces pueden acontecer lo que hoy conocemos como los multiversos que se pusieron de moda. O sea, mi pregunta específica: ¿por qué hasta hoy nos muestran que existen los multiversos? Y fíjate de qué manera nos los están presentando. De manera muy lúdica, que sea más digerible, que no, Sí. no te pongas tanta resistencia. Sí, no, con las películas, los superhéroes, y de esa manera nos está llegando: hey, existen los multiversos. Doctor Strange, todo el conocimiento que en trae. aquel entonces, mi pregunta: ¿por qué no lo dijeron en 1800? No estábamos preparados. No Y me estamos empecé a súper investigar, me empecé a meter, no estaba preparada la humanidad en el acontecimiento tiempo que decimos nosotros para tener esa información. Por ejemplo, cuando inicia todo esto, en las manifestaciones espíritas, se puede todavía, pero ya casi no lo hacen porque no es necesario comprobarlo, podían materializar las cosas con el Pachita. plasma. Pachita. Pachita. Exactamente. Pachita. Materializaban una flor que no existía aquí, que existía solamente en el Japón, y te la dejaban sobre la mesa, materializada, con el mismo plasma. Entonces hay videos que aparecen y digo, cuando tú solicitas una información y estás en este mundo, te llega toda la información que tú necesitas. Una cosa, Me han contado. podemos decir que es mágico, no es mágico. Casualmente, ¿no? Me está oyendo el internet. Exactamente. Y sí, me está oyendo, Me estoy me está pensando el internet, o sea, está metido mi cabeza en internet. Sí, no. Y me descarga justamente esa parte porque yo estaba haciendo esas preguntas y justamente empezaron a aparecer estos videos filmados en principios de 1900, a mediados de 1900, en donde materializaban directamente en una sesión espiritual de mediúmnica, materializaban con el plasma. No cualquiera lo podía hacer, definitivamente. Hay diferentes técnicas, hay diferentes tipos de medium, hay diferentes, estos que podían materializar, se los explico rápidamente y si quieren búscalo ahí en internet. Abrían y salía de su boca una especie de neblina que terminaba tomando forma de una persona o de un objeto o de un algo, ¿no? Como sería la parte de la flor. Que decían que no tenía mucha duración, ¿no? De repente. No tienen mucha duración, eso es sí, de eso sí sé, que lo que materializaban no tenía la vida real de algo que nació como tal. Eso sí correcto. lo sé.
Yo leyendo a Jacobo Greenberg y todo ese Jacobo rollo. Green se metió mucho en eso. Sí, claro, de cuando va según a investigar a ver si es cierto lo de Pachita, ¿no? Es que, híjole, la verdad es que el escepticismo llevado a un nivel profesional, puta, ¿cómo te ayuda? ¿No? Que él iba a ver si funcionaba, si no, si iba con toda la intención de ser el abogado del diablo, ¿no? Para pronto decir, esto no existe y aquí traigo las pruebas. Cuando va llegando le dice Pachita, apúrate que te esperaba desde ayer, y el otro así como de, güey, si yo no le dije a nadie, ¿no? O sea, ¿cómo? Desde ahí empieza, le sabe a ver Jacobo esto, el otro y el otro, pues ¿cómo sabe mi nombre? Nadie sabía que venía, desde ahí empieza la primera. Le dice, mira, vas a descubrir más cosas, pero mientras apúrate y ayúdame. Órale, el que se nos está aquí, ándale. ya lo tengo todo abierto, ¿no? De Aquí que te esperaba. No, y de hecho, lo que él escribió en su momento, es que tenían 2 días esperándolo. Pero él estuvo pensando esos 2 días, o sea, lo decidió y decía, si voy, no voy, si voy. O sea, esa indecisión le llevó 2 días. Cuando Pachita le dice, hace 2 días tenías que haber llegado, te estábamos esperando. Sí. Cuando él no había hablado con nadie. Sí, ahí justamente en este taller vamos a explicar el fenómeno de Pachita, explicamos de dónde vienen estas materializaciones plásmicas. Pachita lógicamente reproducía órganos y cambiaba órganos a nivel energético, y pues bueno, hacía un proceso de sanación. Hay todavía personas que hacen eso en todo el mundo y lo van a seguir habiendo. Claro. Pero es justamente en este taller vamos a estar explicando cuál es el origen de todo, porque tiene un fenómeno científico comprobado, podemos decir comprobable, o la teoría está, pero es que necesitamos a alguien que realmente lo pueda hacer a esos niveles, a ese nivel de manejo de esa mediumnidad, porque es un medium también, es alguien que hizo un pacto y a través de él su capacidad es generar el proceso de la materia. Lo explica muy bien Mike Armstrong, precisamente vuelvo con en un libro que se llama Vida entre almas o Vida de las almas, no recuerdo, algo así, donde tiene un paciente que lo hace en regresión a vidas pasadas, y él explica el fenómeno porque él está materializando universos, está creando un universo. Entonces le explica que su creación aún no tiene la fuerza para poder generarse en una existencia como podríamos verlo, ¿no? O sea, en una galaxia. Él estaba creando galaxias, estaba creando planetas directamente. Entonces ahí nos los explica directamente cómo en ese mundo se puede manejar a esos niveles esta concentración de energía para poder crear existencia y posteriormente darle vida a esos procesos que conocemos como galaxias, ¿no? En un momento dado, a esos niveles se están manejando. Entonces el tema que estamos viendo hoy en estas películas medias locas, medias fuera de que apenas si logramos entender, pues bueno, ¿quién garantiza que Stan Lee, creador de estos cómics, no era un canalizador, no era y el pacto que pudo haber hecho? Fíjate que yo me ponía a ver esas películas, y mi mamá me decía, algo sabe, y siempre nos decía eso, ¿no? Y lo tomábamos a cotorreo, pero ya analizándolo más a fondo, ya viéndolo de manera más seria, sí, mi mamá lo comentaba, ¿no? Sí. O sea, las películas apocalípticas, ¿no? Sí, y a mí me llama la atención porque cuando empieza a resonar esto con mayor fuerza, de los multiversos, yo he sido siempre fan de los cómics desde niño, y me fui a mis revistas, y ya desde los orígenes en los años 70, finales de los 60, cuando surge Spider-Man, que es el que más proyecta justamente esta parte, ya estaba hablando de los multiversos. O sea, desde entonces ya existía esa noción que yo no lo había entendido hasta hace algunos años, ¿no? Con razón hay tantos hombres araña. Yo creí que era el mismo. Bueno, es que es el mismo, pero en diferentes versiones. Entonces, de esa manera, ese es el proceso que se habla, y vamos a explicarlo más a fondo ahí en este taller. ¿Cómo es que podemos estar viviendo una existencia en 1500, en 1700 o en el 3025? Lo que decías, también para adelante, ¿no? Sí, también se llaman progresiones. El alma es... Como el tiempo no existe, se pueden generar procesos de progresiones. Hay por ahí un TikTok
Que te dice, háblale a tu doble cuántico. El doble cuántico que está, fíjate, vamos otra vez, porque tenemos que meter bases y sustentos. Sí, claro. Jean-Pierre Garnier Millet tiene nombre de diseñador de perfumes, pero agréguenle el Millet, y ahí van a ver la teoría del desdoblamiento cuántico. Entonces y no es cualquier persona, es un físico con doctorados, que te está hablando de teorías de alteración del tiempo, en donde te enseña a través de las ondas teta, que es también la misma técnica que se utiliza para hacer las regresiones a vidas pasadas, llevar a la persona del alfa beta a las ondas teta, que son entre ese estado de duerme vela, medio despierto, o sea, ni dormido estoy ni despierto estoy, en donde entran en una regresión a vidas pasadas. La persona está consciente de todo lo que ve, lo que escucha, no es de que ya me dormí, ya me hipnotizaron, ya no recuerdo nada. Eso es ¿quién sabe qué me pasó? ¿Quién sabe qué me pasó? Nada. No, la verdad es que está totalmente consciente. Y Jean-Pierre Garnier Millet te explica su teoría de su programa del desdoblamiento cuántico, donde tú le puedes ir a preguntar a tu yo del futuro cómo resolviste cierto tema o cierto asunto. Bien. O sea, no puedes modificarlo. Puedes modificar ese sí. Ese, ya. Okay. Ve, o sea, no te estaban oyendo. Ahí está ya. Ahí quedó. ¿Qué pues? No quieren que hables. Mira, los programas en vivo siempre es un detalle, siempre. La energía. Viene nuestro técnico especialista. ¿Sí estaba bien al inicio? Sí. Nada más por ahorita. Espérame, te lo cambio. Por el azul. El azul. Ahí estás. Ya. Perfecto. Gracias. Gracias. Mira, ya hasta nos desaparecieron. Nos hicimos un desdoblamiento. Hicimos un desdoblamiento del tiempo. Sí, fantástico. Entonces ahí podemos ver, y ahí te lo está presentando ya a alguien teórico, a alguien con doctorados en física, y te lo está explicando de una manera mucho más. Se está llegando a ese punto donde se va a unir la parte de la física y la cuántica. De hecho, ya hay esta parte, ya se viene, y va a ir tomando más fuerza todavía estos procesos cuánticos, y ahí va a entrar justamente estos procesos que no logramos entender muy bien con relación, todavía, hasta hoy, con relación a todo este fenómeno de la trascendencia, porque esto es cuántico, es totalmente cuántico realmente. No es cuestión... Bueno, sí es cuestión del otro mundo. Sí es cuestión del otro mundo, pero tiene sus principios y tiene su razón y su existencia. Entonces, empezamos a entender, el objetivo de este taller, lógicamente, es entender que podemos vivir de una manera mucho más práctica en la vida. Fíjate que me ha tocado también que me dicen, es que como tal persona que es mala, que es esto, que es lo otro, le va re bien. El enfoque, lo que creas. Sí. Pues esa persona no cree que va a ir a dar al bote, no cree que le va a ir mal, no cree y va generando y va creando. Y se enfoca en sí mismo, en su deseo, en lo que él quiere, en lo que está creando, ¿no? No es que Dios castigue a unos y castigue a los buenos y premie a los malos. De hecho, ni siquiera castiga. Uno lo va. No, pero hay mucha gente que no sé si usa ese justificante. Sí. Hay justamente para ese concepto del castigo lo explica muy bien Chico Javier con sus libros de Nuestro Hogar. Y en el libro, que ya es una película, y en el libro me gusta más la de La Vida Continúa, que también es un libro y lo hicieron película, está genial, porque ahí justamente explica el concepto de Nuestro Hogar. Inicia con el hasta como ni lo uso y ese término se me olvidó, el purgatorio, en el purgatorio. Pues que no. Ya después de esto ya terminas entendiendo, pues es que no existe el purgatorio. El purgatorio es un estado, y lo explican bien en el libro de La Vida Continúa,
en donde el maestro solamente da un paso a la derecha y ya está en el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Es un estado mental. Un estado mental. Es un estado mental que cuando yo pierdo el cuerpo, ese estado mental del conflicto, castigo, culpa, Claro. arrepentimientos, ahorita me vino a la mente un libro extraordinario de arrepentimiento que habla precisamente, ahorita te lo comento. Y que se junta todo esto en el Parientes del mismo virus. parientes del mismo virus, Por y que se ajustan cierto. justamente en este concepto de la culpa. Eso es lo que automáticamente te conlleva y te lleva a ese famoso estado. purgatorio, ese estado de mental. estado, es un Ahora, estado. pero es que el alma o el espíritu ya no tiene mente, ya se murió, sí, pero hay una mente en el alma, hay un en ese cuerpo etérico, porque es un cuerpo etérico, aún está manifiesto los estados emocionales que no se han podido corregir, y no solamente los de esta vida, se juntan los de otras vidas, porque ese es el Más proceso, lo que se acumula esta a semana. lo que se acumula en esta semana. Entonces viene esta culpa y eso es lo que nos tiene ahí. ¿Cómo hace la transferencia? ¿Cómo salimos de ahí? Tan sencillo como es decir, me rindo. Ya, Pero no ¿sabes quiero. lo que cuesta? Y a mí me dicen, ¿de cuáles son las palabras más difíciles para ti? No puedo, ya, me rindo. Sí, me rindo. O sea, no, Perdón. no, muy estoica. Fíjate que para mí es más fácil, Sí. perdón y gracias, que decir me rindo. Bueno, pues De decir, ya no puedo, porque el tumor cerebral, por no rendirte, por no doblar rodilla, por no decir, aquí sí, estoy. pero eso es muy humano, eso es muy egoico, eso es incluso ya cuando perdemos el cuerpo en estos conceptos que se manejan, nos seguimos lastimando desde este cuerpo etéreo, desde este pensamiento etéreo, y nos seguimos lastimando en ese famoso purgatorio que todo el mundo habla y todo el mundo. Entonces es decir, perdón, me rindo, pido ayuda. Lógicamente si me rindo es porque estoy pidiendo ayuda. Pido ayuda y automáticamente todo el mundo te ayuda. O sea, nadie va a ayudar a alguien que no no la pide, le claro. está pidiendo. Ni aquí ni en el otro mundo, es un hecho. Entonces, Si es que a veces uno se mete en jaulas, sí, digo, hablando de mí, de yo así soy, de yo puedo, de por qué voy a pedir, si estoy buscando la manera de hacerlo, la necedad, el ser rumiante, de que sabes que puedes pedir ayuda y que Sí. pedir ayuda no te hace más débil y que pedir ayuda no te hace más vulnerable, pero vulnerabilidad y yo no somos muy compatibles, entonces no muy nos entendemos. no nos llevamos muy bien, entonces a pesar de toda la información que traigo, Ujú. sí es complicado. Sí, Sí es complicado. Es como cuando dicen, no, hay 20,000 teorías para educar a un hijo, ¿no? Y cuando tienes tu hijo, esas teorías valen grillo porque no aplica. Sí. No aplica. Mucha gente se me ha acercado, he tenido esa suerte, que me preguntan, y oye, ¿cómo ves? Y esto y lo otro, y ese consejo les ha servido mucho a ellos. Porque eso Porque suena, los que eso saben- suena a muy Libra, es muy bueno para dar consejos, muy malo para seguirlos. cállate, que a alguien por Hablando ahí, de astrología, sí. a alguien por ahí, en medio de una ruptura que tuvo con su pareja, Ujú. llegó ella muy mal y todo el rollo y llorando, y me dice, híjole, y lo peor, dice, es que me iba a apoyar para cierta situación que tenía económica, y le digo, es que debiste ahorrar para Claro. y a veces toda la vida te lo rebota, ¿no? O sea, Sí, pues la vida es un espejo, y más con las personas y con el mejor de los espejos, la pareja, precisamente. Y ahí entra justamente el tema que también vamos a hablar. Existen las almas gemelas, existen los acuerdos, los pactos de alma. más que almas gemelas son los pactos, ¿no? Son pactos Son de alma, pactos, precisamente, y son está pactos. pactado. Este encuentro está pactado, este encuentro contigo, que nos estás viendo a través de este medio, está pactado. Sí. No cualquiera lo va a ver las personas que están, unos lo van a Que encender. están en sintonía. Exactamente, lo van a encender, van a ver el tema, medio 3 minutos, ay no, qué hueva, y ya lo apagaron. Pero mientras tú estás aquí, va a haber información que se va a ir dando, ya sea que lo estés viendo en vivo, lo vayas a ver grabado. Todo esto está pactado. Por eso muchos me preguntan, ¿el destino existe? No es el destino como nosotros lo vemos, no está destinado a ocurrir. Como el concepto que tenemos.
El concepto que tenemos. De destino. O sea, el destino no existe como el concepto que tenemos, ¿no? O sea, no lo tenemos que concebir diferente. Sí, dentro de la astrología lo termino entendiendo. Existe un libre albedrío en donde a fin de cuentas tú tomas una decisión. Vas a tener que llegar al punto B, por ejemplo. Si estás en un punto A, vas a tener que llegar al punto B, pero para llegar al punto B, pues puedes andar por la vida chalaleando por la vida, y llegar al punto B mañana, pasado, cuando pudiste haber llegado en 1 hora. Pero pues así es la conducta humana, así es el proceso del alma. Ni siquiera es conducta humana, es el proceso del alma. Fíjense, ahí ya vienes, o sea, este hábito humano no es tan solo del humano, ya viene del proceso del alma. Entonces la fecha de nacimiento, el signo zodiacal y todo está pactado. O sea, la aunque familia, yo diga, yo no soy tan el día, vivo, el lugar, no soy así, todo está pactado. No es cierto, o sea, lo escogí por algo. Todo está pactado. Perfecto. Los padres, esa parte que les comentamos de que yo no te pedí como padre, yo... Esa parte ya, después me regresé a todas esas veces que lo dije, a ver, error, yo sí te pedí como padre. Fíjate sí te pedí. Que alguna vez... Sí está pactado alguna todo eso. vez, los hijos están alguien pactados. Alguien me dijo, por ahí va, no quería soltarlo así, pero bueno, me dijo, no, por algo le estaba haciendo una observación a mi hija, y me dice, yo no sé por qué te elegí como mamá. Una pirinola de no sé, 3 años, sí. Muy clarito que hablaba, me dice, ¿por qué te elegí como mamá? Y así, disculpa, almas viejas. O sea, sí, son la parte de acuerdos, y aquí hay un tema muy interesante porque también aquí explicamos el por qué, y es importante. Si tú estás cerca de niños de 0 a 5, 7 años todavía, ellos todavía no entran en este proceso de la ley de que se borra memoria. Todavía tienen la facilidad de poder entrar en esos recuerdos. Por ejemplo, en culturas como es en la India, Bangladesh, Nepal, todo esto, que sí creen en este tema de resurrección, de reencarnación, de reencarnación, perdón. Sí, resurrección es otra cosa, ya me sentí vampiro ahí. Sí. En la reencarnación, en los temas de vidas pasadas, en este tipo de temas, ahí sí podemos estar teniendo estos conceptos mucho más claros en niños, incluso en niños ya edad avanzada, 15, 17 años, ya jóvenes, que todavía están recordando este proceso porque el nivel, la cultura, la ideología y la religión les permite entrar directamente en estos mundos y poder estar hablándolo y estar conectados en ese proceso. Fíjate que alguien me comentó en una guardería. Uh-huh. Ya ves que los ponen a dormir de repente. Tapan a un pequeño y dicen, no me tapes, porque yo en el 85 me morí así, tapado, no quise salir, no me encontraron y ahí me morí. Y todos así de, disculpa. Sí. Disculpa. La reencarnación, a veces uno cree en la reencarnación igual, no es un concepto que también ya se ha tomado un poco más, pero que creen que es en el mismo tiempo, que no pasan muchos años de que uno suelta el cuerpo físico y regresa en el familiar, en el tío, se dan casos. Sí. Pero ¿qué tan común es? Es muy común, y ahí otra vez volvemos a los casos documentados de estos especialistas. Hay un ahorita me llega el nombre, es argentino él, también psicólogo y regresionista a vidas pasadas, pero bueno, coinciden todos en que conforme va pasando el tiempo humano o el concepto del tiempo, las reencarnaciones son todavía mucho más rápidas, muy rápidas. No vamos a hablar en el año 1000, ¿no? Se tardaban 100, 150 años en entender estos conceptos según las regresiones a vidas pasadas, y les preguntaban en qué año estás, ahora llámame la siguiente vida, y de esa manera fueron sacando los tiempos que mientras más antiguo es el tiempo, la reencarnación dura más tiempo. Empezaron con 500 años, estoy hablando desde miles de años antes de Cristo incluso, en donde empieza la humanidad a existir. Se encontraron y está documentado personajes en regresiones a vidas pasadas desde 13,000 años antes de Cristo todavía.
O sea, todavía ahí como que tardaban más. Sí, para empezar, ya había humanos, porque es otro tema. Bueno, además, humanos, pero además pensantes. Pensantes, sí, además exactamente. pensantes. O sea, ya había la vida humana. homo que existía ahí en aquel entonces, el que haya tocado. Sí, claro. Pero ya venía este proceso y ya venía este estudio del alma. Ya ellos hacían estas preguntas internamente y ahí lo manifestaban. Todavía no tenían ni las herramientas de comunicación apropiadas, pero ya manifestaban esta conciencia de una existencia de más allá. Están interesantes estos casos, y llevan precisamente hacia la parte del proceso de la reencarnación. Hoy día va evolucionando esto. Hoy día tardan 50 años promedio en un proceso de una reencarnación. Están sus excepciones, casos documentados en que el abuelo reencarna en el nieto, y esto es muy común. Por ejemplo, los abortos o los recién nacidos suelen reencarnar regularmente, y eso les va a encantar a muchas personas y van a decir, con razón, ya lo sabía, en el siguiente hijo. O sea, no se alejan del núcleo familiar, vamos a llamarlo, que no es un núcleo familiar, es un núcleo de almas, es como una vecindad. Somos muchos viviendo en una casa. Entonces, por ejemplo, en la casa, en esta de nuestro hogar, y coincide con muchas casos que nos hablan estos hermanos desencarnados por medio de medium, en donde hablan de chozas. Ellos dicen chozas, las chozas, pero no hablan de que es una casa con diferentes cuartos, no, o sea, simplemente es un estado mental, porque ni casa necesitamos, pero es un estado mental en donde un grupo de almas, que suelen ser regularmente de 5 a 12 almas, que están integradas constantemente, muy unidas, viviendo un proceso evolutivo de un mismo nivel, se integran a otros grupos que están en el mismo nivel o niveles similares, grupos de 5, grupos de 3, grupos de 8, que están unidos todos en una, dicen la choza, pero es para que lo vayamos entendiendo, es como una especie de vecindad, una comuna en donde están todo este grupo que se unen y que van a estar intercambiando sus existencias a partir de cada reencarnación. Grupos de energía masculina o energía vital, que la energía se conecta a los estados, no a los estados, a las acciones por trabajar directamente. Si hablo de masculino es acción, si hablo de femenino es creación. Entonces hay grupos femeninos de almas, no es que sean mujeres, no, son almas que vienen y son creativas y traen la energía femenina. Y hay grupos de masculinos que no es que sean hombres como tal, pero su función es más de acción, o su trabajo, ya una vez que encarnen, son temas más de acción o más masculinizados en un momento dado. Okay. Les falta crear esa parte, sí, o vivir esa experiencia. Que dijiste de las chozas, relacionado con toda esta cuestión espírita. Ay, mira, cómo me pega. Había un ser que siempre se dirigía, decía, me siento tan bienvenida en esta choza, cuando llegaba con mi mamá. O sea, híjole, me hiciste viajar así, cabrón. Sí, son términos que utilizan: chozas, papiros, los para denarios, hablar de monedas, hablar de sí, hablan en ese concepto donde se puede entender. Yo hasta a veces les quiero decir, hey, ya estamos en otra época, ya usamos dólares, ya puedes decir dólares, puedes decir. Sí, exactamente. Pero se entienden que es el objetivo, se dan a entender a través de este concepto. Y una de casos, cuando llegan hablando en otro idioma, cuando hablan en lenguas, cuando hablan en lenguas, sí, todo eso. Lo puedes traducir. Y cuando te dicen, pero ¿cómo se dice? No sé, a mí me llegó, le bajé la información. Lo que quiso decir, lo que pasa es que se genera todo un ambiente y es fácil esta parte de interpretación, incluso el tono de voz, que es demasiado bajo en referencia a lo que estamos, y haz de cuenta, estamos todos, o sea, y por afuera ruidos y todo, pero mira, todo se escucha bastante bien. Es esa parte en donde en cada estudio que estamos haciendo decimos definitivamente, a menor o mayor cantidad
dependiendo la persona, la comunicación mental se va manifestando directamente. Tipo telepática. Tipo telepatía, entonces llegan estos puntos. Sí. No, lo que hacemos cuando llegan en otras lenguas o llegan hablando, inmediatamente detenemos, hermano, tú puedes hablar en español. Nuestra lengua aquí en este momento es en español. Automáticamente hacen el switcheo y empiezan a hablar en español. Y lo hemos tenido con personalidades. Vamos a hacer algo, a ver si déjame tener bien las fechas. Está para noviembre, si no me equivoco, en Guadalajara. Vamos a traer un canalizador estaban viendo la manera es de Estados Unidos él. Digo, se van a necesitar estos audífonos traductores, pero cuando llegue cuando llegue la entidad a través del medio, vamos a solicitarle que hable en español, porque pues estamos. Sí, claro. El tema va a ser para los que vienen de Estados Unidos también, porque entonces ahí va no hablan a ser el asunto. Sí, entonces todos estos temas los explicamos, los vivimos, los proyectamos ahí en este taller de vidas pasadas, el estudio del alma. El objetivo es entender. Hablamos de temas del suicidio, por supuesto, hablamos de temas de estas necesidades de estar completamente medicados para no estar haciendo ese contacto, estas parálisis que llegan a dar, estas ataques o estos que llegan no siempre son. Digo, la ciencia te va a dar una explicación, pero sí, claro. ¿Sabes? Cuando les empezamos a ver desde este ramo, encontramos mucha solución a esos temas. Yo estoy fascinada de que me han tocado niños autistas, que yo no sé que son autistas. De autistas, no. Que yo no sé que son, que no es, más bien, yo no estoy enterada que los diagnosticaron como autistas. Sí. Sí, y no ha sido un caso. Y hubo un niño. Que lo traigo aquí porque él partió de allá, de este plano. Uh-huh. Y llegó y corrió y me dijo, mamá. No, su mamá se desmayaba. No, pero corrió, me dijo, mamá, y me abrazó. Y yo, mi amor, ¿cómo estás? Y el rollo, shalala. Y era una reunión de capacitación. Yo estaba capacitando para unas franquicias. Y y estuvimos conviviendo muy buen rato, estuvo todo el tiempo conmigo, le di de comer y cotorreando, tendría como 7 años. Ay, oye, ¿qué sesión? ¿Te pasas? ¿Por qué? Te pasas. Sí, mi angelito, y me decía mamá, y empezamos a platicar y me contó de cuando estaba bebé y todo el rollo, y le dije, pero ahorita ya no vas a dejar de hablar. Cuando veo a la mamá que se pone mal, dije, a ver, espérame, ¿qué está pasando aquí, no? Y le digo, espérame tantito. Voy y le digo a esta chava, ¿qué onda? Dice, mi hijo no hablaba, no se comunicaba, me lo tuve que traer porque no pudo ir su cuidadora. Sí. Dice, y corre y te dice mamá. Dice, yo muero porque me diga mamá. Dice, nunca me ha dicho mamá. Dice, entonces, no, si yo lo quería grabar. Dije, no lo grabes. No le pidas que te repita cuando hable. ¿Qué dijiste? No. Ponle atención, trata de oírlo y que te vaya diciendo. Que te vaya diciendo y él solito va a ir fluyendo. Sí. Pero te das cuenta de que no son autistas. Encontramos estos diagnósticos que se tienen que sacar a través de un, pues bueno, una especificación, un estudio basado en... pero muchos de estos casos principalmente son estas almas que están trabajando bajo este proceso, este concepto, y no se logran entender este principio, porque todavía no estamos, para muchos este tema es tabú, no, esto está prohibido, nos estamos conectando con otras cosas, vamos a abrir puertas, vamos a ir, no, absolutamente nada, estoy siguiendo a una extraordinaria medium, Raquel Sainz, española, y me gusta. Los espíritus no te van a hacer nada. Esa es parte de que hay y es un espíritu maligno y es uno, sí, o sea, pues él tendrá su maldad, pero te lo hace un vivo, te lo hace un muerto, pero que haya de bajo astral, ni el bajo astral existe tampoco, existe la inconsciencia. Y esta falta de conciencia lógicamente me lleva a actuar de una manera, fíjate, no tengo un cuerpo, pero puedo actuar de una manera inconsciente generando
interferencia en el esquema de pensamiento de las personas. ¿Qué quiere decir? ¿Pueden influir en nuestros pensamientos? Por supuesto que sí. Para que nosotros nos conectemos a un bajo o un alto astral es porque yo estoy en un nivel bajo de energía, ¿sale? Exactamente, que estoy pensando, que estoy viendo, que estoy cantando, que estoy viviendo, que estoy, cómo me estoy sintiendo. Entonces baja el nivel de frecuencia y vibración, automáticamente entro en la frecuencia justamente de estas que ya no tienen un cuerpo y siguen de tercos, les llamamos espíritus chucarreros, los tercos, los rumiantes, como quieras llamarle, y están ahí presentes. Entonces, si en vida fueron alcohólicos, si en vida fueron drogadictos, si en vida, con todo respeto a todos ellos, por supuesto, pero ese nivel de vibración van a estar queriendo vivir la misma experiencia a través del cuerpo de alguien más. ¿Puede alguien ser influenciado por...? Sí, puede. Claro. Pero necesito conectarme con esa frecuencia. Necesitas estar tú bajo de energía. En ese bajo necesitas estar dependiendo de algo más. Es sea correcto. Una cuestión afectiva, sea una cuestión intelectual, sea una cuestión que tú no te reconozcas el ser divino que eres. Y por otra parte, si puede alguien venir y elevar mi sentirme que veo a Dios, pero por supuesto. Claro. Entonces, volvemos a lo mismo, todo depende de qué escuchas, qué ves, qué lees, qué es lo que estás viviendo directamente, qué estás repitiendo, para estar elevando tu nivel de frecuencia. Vamos a verlo también en este taller, porque hay niveles de progresión en el proceso de las almas. ¿Necesitas asistente? Yo voy, no te sí, cobro. Con todo gusto. Yo voy, no te cobro. No, imagínate, qué intenso, qué apertura. Mucha gente dice, estamos en apertura de conciencia. Yo creo, corrígeme si me equivoco, estamos recordando. Más que abrir la conciencia, porque todo está, todo existe, todo estaba. Ahora entiendo que ya lo sabíamos, lo estamos recordando. Estamos más bien en época de recordar. Es correcto. No, está interesante. Entonces, ¿qué días y dónde y cuándo? Jueves 6 y 7 de junio. Jueves 6 y 7 de junio, que es viernes y sábado, no es jueves. 6 y 7 de junio, que es sábado. Viernes y sábado. Es en Gilotzingo, o sea, ahí está el centro de desarrollo que estamos estableciendo en esta zona. Está en... ¿Gilotzingo, Puebla? Gilotzingo, no, aquí en el Estado de México. ¿Aquí en el Estado de México? Sí, Naucalpan, Atizapán, ¿cómo está esa parte? Donde está Lomas Verdes hacia arriba. Ok. Sale, atraviesas se pasa, está como al centro Tomí, como quien va al centro Tomí. Está de ese lado, entonces. Ni la más remota idea. Son 15 minutos 25 minutos de la plaza La Cúspide. Okay. La plaza La Cúspide, que está ahí en el Estado de México, desconozco bien la zona, y es hacia arriba, es Atizapán, si no me equivoco. Dejamos en los comentarios todo. Sí, ponemos la dirección ahí. En comentarios, no es cierto. En los comentarios dejamos todos los datos. Sí, todo está para irnos ubicando en vehículo de ¿cómo se llama esta estación del metro que llega allá? El Toreo. Oh. Del Toreo estará 25, 30 minutos cuando mucho. En vehículo. Entonces, si nos metemos un poco a la montaña, por eso buscamos ese lugar. Tiene que haber una conexión particular. Sí, porque vamos a hacer también el trabajo en plantas medicina para cerrar bien el ciclo del entendimiento en el proceso del trabajo. Hay dinámicas, hay mucho trabajo terapéutico, hay mucho... Sí, son 2 días, empezamos viernes por la tarde y todo el sábado por la mañana hasta estamos terminando por ahí en la tarde ya directamente con todas las dinámicas que estamos haciendo en el proceso del entendimiento. El objetivo es no solamente entender el proceso del alma, sino entender el proceso de la vida para una mejor trascendencia del alma. Y ahí empezamos y terminamos siempre con la misma pregunta donde iniciamos: ¿estás vivo o estás muerto? Yo pensé que si estás vivo o estás sobreviviendo. ¿Qué pues es eso? Cualquiera de las dos en un momento dado. Entonces ahí ¿no? empezamos a ver realmente el proceso de lo que llamamos existencia. ¿Cuál es la existencia? ¿La que tenemos hoy o el proceso del alma? No, bueno. En fin, queridos internautas, muchísimas gracias de que estuvieron aquí con nosotros, acompañándonos. Aquí andamos, nos veremos la próxima semana, otro tema interesante. Vamos a tener por aquí
a mi querida Aide Rivera, adorada, hablándonos de todos los planes que trae, todos los proyectos, querida diputada, grandísima mía, enorme ser humano, y nos veremos por aquí. Primero Dios. Me gusta la idea. Bendiciones a todos, chao. Nos vemos la próxima semana con más sorpresas, con más regalos para todos mis internautas amados y favoritos que nos siguen. Nos vemos la próxima semana. Gracias.